Después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbas, la artillería rusa se desplegó rápidamente, a 5 kilómetros de la frontera con Ucrania. A pesar de que solo queda un poco más de un día para la finalización de los ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia, los residentes de Bielorrusia informan en las redes sociales sobre la actividad extremadamente alta del ejército ruso. Según los datos presentados, a solo 5 kilómetros de la frontera de Bielorrusia y Ucrania, se desplegaron activos de artillería de campaña rusa, mientras que se informa que en el área del asentamiento Kirov avanzó alrededor de 150 unidades de equipo militar. Todo esto se registró inmediatamente después del inicio del bombardeo masivo del territorio de las autoproclamadas repúblicas de Donbas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En los últimos 2 días, se han visto tropas rusas en el área de la aldea de Kirov, distrito de Naroliansky, región de Gomel, a 5 kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania. En particular, uno de los vídeos muestra que allí se llevaron monturas de artillería autopropulsada. Además, según nuestra información, unos 150 vehículos se dirigían hacia Narovlia por la mañana. Informa el canal de Telegram Motolko-Help. Cabe señalar que el equipo militar y las armas rusas están desplegados a solo 120 kilómetros de Kiev, lo que, según una serie de suposiciones, puede indicar que Rusia está enviando una fuerte señal a Ucrania, de que representar una amenaza para los ciudadanos rusos en el Donbas es inaceptable. Y el ataque a la DPR y LPR es una negativa directa de Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk, lo que puede tener graves consecuencias. Rusia ha desplegado los sistemas de combate electrónica Krasuka-2 y Krasuka-4 cerca de las fronteras de Ucrania. Está lista para detener la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbas. La aparición de los sistemas de combate electrónica rusos cerca de las fronteras ucranianas indica que Rusia está lista para interrumpir de inmediato la ofensiva del ejército ucraniano si las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar el Donbas. Según Popular Science, a pesar de que las unidades rusas han comenzado a alejarse de la frontera ucraniana, en este momento hay una gran cantidad de sistemas de combate electrónica Krasuka-2 y Krasuka-4 en la región, lo que puede interrumpir la operación de la mayoría de los tipos de armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bloquear las comunicaciones, etc. Los sistemas de rebato electrónica Krasuka-2 y Krasuka-4 son de hecho bloqueadores móviles. Estos inhibidores bloquean las señales de radar enviando poderosas ondas, que bloquean las señales en las que se basa un sistema, como un radar, para percibir el mundo que lo rodea. Los equipos de interferencia también pueden bloquear la comunicación por radio regular, y se informa que los sistemas Krasua incluso bloquean la recepción de señales GPS por parte de los drones. Las herramientas modernas, como los sensores que pueden detectar señales entrantes y luego calibrar el tipo correcto de señal de interferencia para enviar de regreso, han hecho que la beligerancia electrónica sea más efectiva. Con los sistemas Krasuka, las fuerzas rusas tienen el potencial de interferir con los radares enemigos, para percibir con precisión la situación, proteger a sus aliados de la detección y hacer que algunos sistemas de guía sean menos efectivos. El periódico informa. Al mismo tiempo, los expertos recuerdan los recientes incidentes registrados en Donbas, donde, probablemente, el equipo de rebato electrónica ya se utilizó activamente contra los drones ucranianos. Así lo demuestra el hecho de que en determinadas zonas de vuelo de los drones Bayraktar TB2, se registraron potentes fallos en el funcionamiento de las instalaciones de GPS, así como la falta de comunicación entre el UAV y el complejo de control de drones. Como también los buques de beligerancia rusos, han tomado con éxito el control de las bases navales de la OTAN. Hace unas horas, buques de combate rusos fueron avistados, a unos 100 kilómetros de la isla griega de Creta, donde se encuentran numerosas bases militares de países de la OTAN. Los buques de combate rusos lograron acercarse a la isla de Creta sin obstáculos, incluso a pesar de que hay numerosos barcos de la OTAN en la zona, lo que indica que la alianza no está preparada para dar tales pasos, sabiendo muy bien que ante cualquier provocación habrá ser una respuesta extremadamente dura de Rusia.
Hace 2 días, los barcos de la OTAN intentaron realizar una provocación, durante los ejercicios de los barcos de la Armada rusa en el mar Mediterráneo, tratando de realizar inteligencia electrónica, y también, muy probablemente, utilizando la estratagema electrónica. Sin embargo, después de que los cruceros de misiles rusos expulsaran a los barcos de la OTAN, la alianza ya no se atreve a tomar tales medidas. Los expertos señalan, a pesar de que los buques de combate rusos están operando en el patio trasero de la OTAN, no se notaron transgresiones o provocaciones de la flota rusa, ya que los ejercicios se llevan a cabo en aguas internacionales sin interferir con la navegación. Hace unas horas, bombarderos rusos también practicaron ataques contra fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo, sobrevolando durante muchas horas la región. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron numerosos ataques contra las posiciones de la LPR tras la retirada de las fuerzas rusas. El ejército ucraniano atacó las posiciones de la milicia LPR, a partir de las 5:30 de esta mañana. Las posiciones de la autoproclamada milicia de la República Popular de Lugansk fueron objeto de ataques masivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ataques se realizaron con morteros, y se llevaron a cabo exclusivamente contra las fortificaciones de las Fuerzas de Defensa de la República Popular de Luhansk, en la línea de contacto. De acuerdo con la información que posee el Centro de Noticias Avia. A las 5:32 se realizaron paros en la zona del asentamiento Kryakovka y NP Sokolniki utilizando morteros de calibre 120 milímetros, y los asentamientos fueron atacados. Solote 4 y NP Solote 5 usando SPG-9. Por el momento, no hay datos sobre la destrucción, bajas y heridos. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que un ataque tan grande de las Fuerzas Armadas de Ucrania ocurrió después de que Rusia comenzó a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. En este sentido, los expertos no excluyen que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania solo se intensificarán. Como también, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron ataques a gran escala contra objetos estratégicos de Donbas. Los enfrentamientos más poderosos, entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las milicias de LPR y DPR, continúa por segundo día. Llegó al hecho de que el ejército ucraniano atacó instalaciones estratégicas en Donbas. Como se supo, los ataques a gran escala de la artillería ucraniana infligieron no solo en las posiciones de la milicia, sino también en varios tipos de rutas de comunicación, incluidos ferrocarriles, carreteras e intercambios que conectan tanto la RPD como la LPR, y el autoproclamados repúblicas con ciudades rusas, etc. Como se desprende de los datos del proyecto Bargonzo, las líneas ferroviarias y las carreteras sufrieron graves daños como resultado de las huelgas de APU. Durante el bombardeo matutino de la RPD, un proyectil ucraniano interrumpió la línea ferroviaria de Donetsk a Rusia. Esto se le dijo al comandante militar de RT, Semyon Pegov. Según él, todo sucedió alrededor de las 08:30. Lo más probable, artillería lanzada. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban bombardeando la carretera Donetsk-Gorlovka en el área de Panteleimonovka, el comandante militar especificó. En el momento de la explosión, varios automóviles pasaban junto a civiles, fueron cortados por metralla. Pero las personas experimentadas viven en Donbas, están bajo bombardeos regularmente, nadie comenzó a reducir la velocidad. Hubo unas 10 llegadas en total. Dice el mensaje del canal Telegram del proyecto Bargonzo. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan en este momento, aunque con una intensidad notablemente menor. Sin embargo, según la milicia popular de la RPD, el enemigo está realizando un reconocimiento en el área de Svitlodarskaya Bulge, planean romper la línea de defensa allí e interrumpir la conexión de transporte entre Lugansk y Donetsk. A pesar de que Kiev anunció su negativa a escalar, la situación en el territorio de las autoproclamadas repúblicas sigue siendo crítica. En respuesta al ataque de Kiev, las fuerzas de la RPD y LPR retiraron sus tanques, y derrotaron las posiciones de las tropas ucranianas.
poco antes de la medianoche, cuando los ataques de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a lanzarse activamente contra las posiciones de la RPD y la LPR, se supo que, en respuesta a tales acciones de Kiev, las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas lanzaron poderosos golpes al asentamiento. Popasnaya, Solote, 5, Stanitsia Luhanska, etc., como resultado de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen pérdidas significativas. Según el canal Telegram Informes de la milicia de Novorossiya, las fuerzas de la RPD y LPR utilizaron no solo artillería, sino también tanques, vehículos de combate de infantería y otras armas para ataques de represalia. Se informa que, inicialmente se realizaron ataques a gran escala en las posiciones del ejército ucraniano en el asentamiento Popasnaya. El ataque de las fuerzas del DNR y LNR continuó durante media hora. Posteriormente, las milicias atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del asentamiento Dorado, 5. Al mismo tiempo, se informa sobre una serie de poderosas explosiones y un poderoso incendio que comenzó, en relación con el cual hubo sugerencias de que el depósito de municiones, o el área donde podrían desplegarse vehículos blindados ucranianos podrían haber sido destruidos como resultado de las huelgas. Por el momento, no hay comentarios oficiales sobre este tema de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ni de las autoproclamadas repúblicas. Sin embargo, solo en las últimas 8 horas, el número de bombardeos se ha multiplicado por Xnunx. A juzgar por los continuos escaladas, la tensión seguirá creciendo. Por lo tanto, la evacuación de emergencia de civiles comenzó en Donbas. Las autoridades de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk decidieron iniciar una evacuación general de civiles, de los asentamientos ubicados a lo largo de la línea de contacto. Por el momento, se sabe que la evacuación se está realizando sin ejercer una presión indebida sobre los residentes locales. Sin embargo, hay evidencia de que la evacuación forzada de civiles puede comenzar dentro de 24 horas. Por el momento, fuentes en las autoproclamadas repúblicas informan que en las próximas horas, se tomará la decisión de evacuar a los habitantes de varias decenas de asentamientos. La razón de esto fue un aumento significativo de los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, las milicias locales informan que no se han observado ataques a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2015. Además, los ataques comenzaron a realizarse inmediatamente después de que las tropas rusas comenzaran a alejarse de la frontera con Ucrania. De acuerdo con la información disponible de Avia.pro, durante el último día, infligieron 8 veces más huelgas en el territorio de la DPR y LPR de lo que generalmente se observa. Esto atestigua la escalada iniciada por Kiev. Rusia aún no ha reaccionado al bombardeo en curso de Donbas, pero la situación puede salirse de control muy rápidamente, especialmente desde que se supo, un poco antes, que Kiev tiene la intención de implementar el escenario militar, de capturar Donbas el 20 de febrero. En el Donbas anunciaron el inicio de una evacuación masiva de la población civil hacia Rusia. El jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, hizo una declaración de emergencia que debido al inicio de enfrentamientos a gran escala en el Donbas, ha comenzado una evacuación masiva de la población civil a Rusia en la República Popular de Donetsk. Según Pushilin, esto también se debe al inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se espera para los próximos días. A partir de hoy, 18 de febrero, se ha organizado una salida masiva centralizada de la población a la Federación Rusa. En primer lugar, las mujeres, los niños y los ancianos están sujetos a evacuación. Le pedimos amablemente que escuche y tome la decisión correcta. La salida temporal salvará la vida y la salud de usted y sus seres queridos. Por acuerdo con el liderazgo de la Federación Rusa, los lugares para la recepción y el alojamiento de nuestros ciudadanos están listos en la región de Rostov. A los evacuados se les proporcionará todo lo necesario. Se han creado todas las condiciones para una transición rápida en los puntos de control, dijo Denis Pushilin en un llamamiento de emergencia a los ciudadanos de la autoproclamada República Popular de Donetsk. En los últimos 2 días, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han infligido cientos de ataques en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Como resultado, parte de las posiciones de la primera línea de defensa de la RPD y la LPR simplemente fueron destruidas, aunque las tropas ucranianas no pasaron a la ofensiva. No hay datos de interfectos y dañados entre las milicias de PR y LPR, sin embargo, según datos extraoficiales, podemos hablar de decenas de extintos. Cabe señalar, que también se registró el traslado de equipos de las autoproclamadas repúblicas a la línea de contacto.